rápido, cosa que los que necesitan al final nos quedan. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, sobre todo los que se pudieron sumar en este encuentro. Hemos comenzado a grabar, así que hoy vamos a trabajar en metodología 1 de las maestrías en la Universidad Siglo XXI. Hoy vamos a trabajar sobre la entrega número 2, ¿sí? Recuerden que hasta acá nosotros hemos trabajado en el TP1, donde hemos abordado las cuestiones que tienen que ver con el tema y la justificación que vamos a elegir. Y a partir de acá, en el TP2, lo que vamos a trabajar es las preguntas de investigación que se deberían desprender, por supuesto, de la pregunta central que ya hemos realizado, redactar un poco el contexto del planteamiento en el que se da ese problema y enmarcar el trabajo en una de las tipologías del trabajo final. Hasta acá, nosotros ya hemos trabajado ustedes dirán, bueno, pero hasta acá yo un poco de las preguntas y el contexto lo he hablado en la introducción, en el tema, en la justificación, por supuesto que sí. De hecho, a algunos les va a parecer de que se empieza a volver redundante el trabajo, y un poco también tiene ese objetivo, no que se vuelva redundante en el sentido amplio, sino que es correcto, o sea, porque debe haber una validación y una coherencia entre el tema y justificación y la continuación de las preguntas y el contexto, ¿no? Porque se supone que yo para haber planteado ese tema y esa justificación debería estar en un contexto que seguramente ya lo nombré, nada más que ahora lo voy a ampliar, y lo mismo ocurre con las preguntas de investigación, ¿sí? O sea, por supuesto, yo una central ya la planteé y a partir de acá voy a trabajar con las nuevas. Recuerden que la entrega es el 28/4, ¿sí? Pero por supuesto de que, bueno, esta entrega ya la hemos hecho. Estas fechas son inamovibles. Yo lo que les pido es que ustedes no, si bien el sistema les va a permitir seguir entregando, pero como esta es una materia de proceso y está en formato taller, de vuelta, a mí no me preocupa la aprobación, vamos a decirlo así. La aprobación es lo más fácil de esta materia. Lo más difícil es plantear un buen trabajo, un buen contexto, unos buenos objetivos. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros lograr, ¿sí? A partir de acá, por eso yo les pido que esta entrega del 28 no la esquiven, vamos a decirlo así, ¿no? Que entreguen esa fecha, así podemos seguir avanzando. Después vamos a tener otros 20 días más en mayo, otros 20, y después sí, ya hasta la entrega final de junio, vamos a tener un tirón un poco más largo. ¿Mm? Em, Recuerden que también deben presentar las correcciones del TEPA anterior, es decir, lo que ustedes hayan corregido de los comentarios que yo les dejé, no dejen de volverlos a plantear o volverlos a cambiar en este TP. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a ir fijando y se van a ir dando cuenta de que lo que yo planteé en el TP1, ahora lo tengo que enganchar con el TP2, pero no lo puedo enganchar bien, o este TP2 no lo voy a poder desarrollar bien si el TP1 no lo tengo bien desarrollado o corregido, ¿sí? Por eso también es importante que esté corregido. Entonces, un poco lo que vamos a hacer hoy es despejar dudas que hayan tenido o que les hayan quedado del AP1, despejar dudas o comentarios en general que tengan respecto a la realización del AP2 y continuar trabajando ejemplos o elementos que sirvan de borrador para su anteproyecto final, ¿sí? Algunos comentarios generales sobre el AP1. Bueno, respecto a la presentación del tema y justificación, en general estuvieron bastante bien, pero sí hay que seguir enfocando un poco, porque todavía está un poco difuso. Algunos, cuando escriben, yo sé que uno cree que se entiende, pero siempre es bueno releerlo, volver a leerlo, hacer que alguien más lo lea. No son tantas páginas como para que alguien lo lea y que les cuente a ver si entendieron de qué se trata. Eh, pero bueno, me pasó mucho de que no terminaba de entender si era un plan de negocio, si era una solución, si era una investigación teórica. Entonces les puse, bueno, enfocar, que estaba muy difuso, estaba muy amplio. De hecho, a los que se habían hecho muy amplio, les dije, bueno, centrate, o sea, porque por ahí resolver un problema, no sé, vamos a decir así, un problema de gestión, y bueno, depende por dónde lo aborde, depende si quiero ir por el lado de cliente, si quiero ir por el lado de productivo, si quiero ir por el lado, no sé, de la capacidad de mis recursos humanos, si quiero ir por una capacidad financiera. Bueno, todo depende de cuál sea el encuadre, pero yo por supuesto que lo podría enfocar integralmente a un problema, pero yo por ahí le sugiero encerrarlo, porque de esa manera, primero ustedes lo delimitan, segundo se vuelve muy claro el trabajo,
Y tercero, mientras más amplio es, más ventanas de entrada tengo al trabajo para hacer preguntas, ¿no? Y con esto no me refiero que no está bueno que un tribunal te haga preguntas, no, al contrario, está súper bueno que te haga preguntas, pero cuando se hace tan amplio, no se puede enfocar en el objetivo, ¿no? Después el marco conceptual, muchos utilizaron conceptos genéricos, yo le puse que era muy genérico. En un plan de negocio sí, la viabilidad económica, financiera, comercial, técnica, ni hablar que van, pero che, contame un poco más qué negocio es, si es startup, si es una empresa tradicional. Bueno, contame, contextualizame un poco más, porque si no, yo leía los conceptos y no había nada clave. ¿No? Entonces, lo que les pido es que vuelvan a revisar ese marco conceptual y elijan conceptos clave del negocio que ustedes están planteando, ¿sí? Bueno, los antecedentes y contexto que plantearon, también a muchos les pedí reformular, sobre todo con el tema de las normas APA. No dejen de ver el video que les subí sobre introducción a la redacción científica. Muchos habían traído otros trabajos finales de graduación, pero de grado, y nosotros como mínimo, si bien ya les hago un comentario respecto a los TFGs, pero como mínimo si voy a buscar una tesis de otro, por mínimo que sea del grado al que yo aspiro o más, ¿sí? O sea, en nuestro caso sería bueno que sea de doctorado o de maestría por lo menos, pero no deberían ser de especialización ni de licenciatura, ¿sí? Entonces cuidado con eso. Y segundo, no es que los trabajos finales de graduación sea incorrecto, pero los trabajos finales de graduación han tenido la vista de un tribunal, que nosotros no podemos confirmar su validez. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Por supuesto que las universidades tienen estándares, tienen docentes, hay personas como yo y como otros profes, eso ni hablar. Em, pero como ni siquiera tenemos la nota que ha tenido ese TFG o las correcciones que ha tenido, digamos, es un poco eh, valiente, si quieren que lo digamos, pero además se nota también cuando uno trae TFGs, de que ha sido un poco vaga la búsqueda de antecedentes, porque en general, inclusive en el Google Scholar, los primeros que aparecen son TFGs, porque aparecen repositorios universitarios, y lo último que traen son papers. Entonces, lo mejor a la hora de traer antecedentes es traer papers, es traer investigadores que están calificados, que presentan en congresos, que investigan en esto, que le pagan por investigar y por publicar. Entonces, eh, es mejor usar papers, porque aparte esos papers han sido validados por una revisión ciega, que ha puesto en jaque ese paper y ha dicho, che, esto está ok para publicar por esto, por esto y por esto. En cambio, un TFG, sí podemos eh, inferir, pero no confirmar, ¿sí? Entonces, por favor, cuidado con eso. Y las preguntas centrales de investigaciones, por favor, las mismas no pueden ser si no, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿puede una estrategia de diversificar cartera de productos, estoy inventando, ¿no? Mejorar mi posicionamiento en el mercado? Y la respuesta va a ser, sí puede, no, no puede, ¿viste? Entonces, y no nos permite desarrollo. Por eso las preguntas deben ser qué, cómo, quién, por qué, cuándo. En general, nuestras preguntas deberían empezar por cómo, la general, o qué estrategias, por ejemplo, o quiénes. Podrían ser por qué, pero yo a veces no les recomiendo porque las por qué requieren una respuesta explicativa, y para hacer una respuesta explicativa yo necesito experimentar, y muchos no van a tener la posibilidad de experimentar, salvo aquellos que prototipen algo, ¿sí? Pero los que no prototipen, yo les recomiendo utilizar este tipo de preguntas, ¿sí? Todos estos cambios deberían estar resueltos para la próxima entrega. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar con el problema de investigación. Recuerden que el problema de investigación es el puntapié inicial de cualquier investigación, es con lo que yo empiezo, es la razón de ser de esta investigación, es lo que yo voy a buscar solucionar, ¿sí? Es lo que detecté. Para detectar un problema y, por supuesto, y justificar de que es relevante y que existe, siempre es bueno haber acompañado una revisión bibliográfica, a fin de identificar si no ha sido resuelto ya. Por supuesto que todos los problemas, de alguna forma u otra, a nivel histórico, han sido abordados, resueltos de alguna forma, pero más allá de eso,
nosotros necesitamos justificar, por ejemplo, que no ha sido resuelto en este mercado, o que no ha sido resuelto para este tipo de empresa, o que no ha sido resuelto en este contexto, ¿sí? O sea, siempre hay formas de justificar de que no ha sido resuelto, o en este tamaño de empresa, o en este rubro y en este tamaño combinados. O sea, en eso no se encierren ustedes mismos, eh, pero sí es importante que hacer una buena revisión bibliográfica. Y una vez que ustedes hayan determinado este problema, hay que plantearlo por medio de un interrogante, ¿no? Cuya respuesta va a dar lugar a un objetivo central de investigación. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Pero plantear este problema es afinar y estructurar la idea de investigación, ¿sí? Eh, ya que en el primer surgimiento, como vimos antes, en esa primera AP, todavía está un poco vago, todavía no está enfocado, todavía no está muy claro, en cambio de esta forma sí, ¿sí? Por eso se dice que a partir de acá estas ideas se van a traducir en un problema bien concreto y por eso se requiere una revisión bibliográfica, porque a veces leyendo encuentro las ideas y la forma de redactar que necesito. Entonces, a la hora de determinar este problema de investigación, que por supuesto es la razón de ser de un proceso de investigación, iba a surgir del proceso de limitación y precisión de la idea, que es un poco esto que yo les digo enfocar, ¿sí? O sea, es difícil, pero es importante definir el perímetro, porque una buena definición de perímetro me va, por un lado, a indicar hasta dónde sí va mi investigación y, por supuesto, hasta dónde no. Por eso un buen problema va a exigir una buena revisión de la bibliografía, determinar el estado del arte sobre este tema. Por supuesto que esto no lo tienen que hacer en la P, pero ustedes por lo menos en esta instancia lo tienen que saber. Cuando escriban su TFG sí van a tener que incorporar todas estas cuestiones. ¿Mm? Por eso los antecedentes deben estar de alguna forma u otra relacionadas específica y directamente con el problema en el contexto. Por supuesto que ustedes dirán, bueno, profe, pero yo no encontré problemas de, no sé, tarjetas de crédito, emisiones de tarjetas de crédito o posicionamiento en el mercado de tarjetas de crédito para bancos públicos. Bueno, claro, porque es muy específico, pero seguramente hay de bancos, posiblemente hay de empresas financieras, posiblemente no habrá tarjetas de crédito, pero por ahí hay de débito, ¿sí? O sea, por supuesto que a veces nos va a costar encontrar un traje que quede a medida, pero puedo encontrar el traje más a medida que encuentre, ¿sí? Y ese buen problema va a requerir una pregunta de investigación, ¿sí? Que por supuesto son los interrogantes que ustedes van a tener como investigador y que van a buscar resolver y responder con esta investigación. Por eso se dice que un problema que yo encontré va a requerir una pregunta, que yo para responder esa pregunta voy a plantear un objetivo, que si yo concreto el objetivo, soluciono y respondo la pregunta y por ende soluciono el problema. ¿Sí? Por eso siempre se ve que hay una coherencia entre esos puntos. ¿Sí? Eh, ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, le voy a dar un ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo súper coloquial, ¿no? Para dar un ejemplo así que se interprete bien. Yo podría decir que, o les voy a dar un ejemplo de empresa, yo podría decir que mi organización tiene un problema de control de gestión, de medición, de seguimiento de indicadores, de cómo está el estado de la gestión. ¿Sí? Bueno, espero que a muchos no les suene este problema. No sé, entonces mi problema, ¿cuál es? Es de información, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo generar mejores sistemas de información en la organización para la toma de decisiones? Sería mi pregunta, ¿sí? Y mi objetivo va a ser eh, determinar estrategias para la implementación de sistemas de gestión que permitan la toma de decisiones informadas, ¿no? Entonces, fíjense, mi problema es que no tengo información y no puedo tomar decisiones. Mi pregunta es cómo puedo tener un sistema de información y mi objetivo va a ser determinar las mejores estrategias para determinar un problema de gestión, para solucionar un problema de gestión, ¿no? Entonces, fíjense cómo quedan bastante claro y coherente lo que les estoy diciendo. Sí, suena repetitivo, sí, por supuesto que uso palabras que se repiten, pero no tengan miedo en esto, miedo en el buen sentido. ¿Por qué? Porque una buena validación es ver si en mi título hay palabras que luego se repiten en mi problema, que luego se repiten en las preguntas y que luego se repiten en el objetivo. Si hay palabras que se repiten o sinónimos que se repiten, es una buena señal. Si no lo hay, es que todavía falta calibrar de un lado o del otro. Porque muchas veces, y esto es muy común del alumno, vamos a decirlo así, nosotros cuando somos alumnos en general empezamos por el objetivo y después vamos construyendo hacia atrás.
bueno, es una forma de construir, pero tengan en cuenta que es mejor construir desde el problema y a partir de ahí determinar lo que quiera hacer, ¿sí? Entonces, este problema es el objeto de análisis, es lo que quiero estudiar, sobre lo que quiero reflexionar. Generalmente no es necesario que sea negativo. ¿Qué significa esto? No es necesario que estén cayendo mis ventas, de que no es necesario que la empresa esté en llama y en quiebras, digamos, eso le quiero decir. Yo recién les dije un ejemplo de que no tenía información para tomar decisiones, pero no quiere decir que la empresa se esté fundiendo. Lo que quiere decir es que si yo contara con esa información, podría tomar mejores decisiones y seguramente a la empresa le iría mucho mejor. ¿Sí? Por eso a veces la palabra problema en el ámbito que no es académico tiene una connotación negativa, pero en la academia no, quiere decir algo que hay que solucionar, mejorar, innovar, arreglar, potenciar, ¿sí? Y bueno, y este problema, por supuesto, va a implicar una pregunta para que se resuelva el problema. Entonces, rebobinando un poco, el problema de investigación va a orientar hacia las preguntas que se buscan con la investigación, ¿sí? Por eso se busca que las preguntas no sean ambiguas ni abstractas. Por suerte, en nuestra disciplina en el management, en general, no hay tanta ambigüedad ni cuestiones abstractas. Por ahí sí, más para el lado de los recursos humanos, la cultura, por ahí para quienes se vayan para ese camino, pero en general el resto no. Em, por ahí con cuestiones que tengan que ver con estrategia, sí puede ser, pero en general no. Em, en el problema tiene que estar descrito claro y concisamente cuál es el problema o el fenómeno, de vuelta, evitando términos ambiguos y abstractos, aunque me vuelva repetitivo, ¿sí? Desde el punto de vista semántico, vamos a decirlo así. ¿Eso qué quiere decir? De que siempre utilizar sinónimos, no es que si usé diseñar, 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 siempre tengo que poner diseñar, diseñar, no, no. Bueno, identificar, proponer diseños, ¿sí? O sea, siempre busquemos parafrasear, decir lo mismo. Cuando me digo repetitivo es con la idea. Eh, Tienen que estar identificadas las variables principales, si bien identificar el problema, sistema de información, toma decisiones, ¿sí? Y su relevancia en el contexto. Bueno, si no tengo información no puedo tomar buenas decisiones y en el contexto en el que estoy, no sé, ahora tenemos a decir que es BUC o que es BANI o que es RUP, bueno, lo que quieran decir, pero sobre todo si le agregaran un análisis PESTEL, por ejemplo, yo diría, bueno, en un lugar, en un entorno donde la política genera incertidumbre, aunque está más o menos marcado el camino, aunque lo económico, las variables no están tan, digamos, las variables son negativas por donde las busquemos, porque la inflación sigue alta, las tasas de interés siguen altas, si bien van bajando, digamos, pero vamos a hablar desde el punto de vista de conceptual. El PBI va para abajo, etcétera, etcétera. Y dentro de lo social, el desempleo va para arriba, la educación va para abajo. Bueno, dentro de todo eso, explicar por qué hay que solucionar el problema, ¿no? Ni hablar si la organización tiene cuestiones que tengan que ver con lo tecnológico o lo ecológico o lo legal, ni hablar. Em, y acá sí es importante que ustedes puedan establecer la importancia y relevancia de este tema en el campo de estudio. Nuestro campo de estudio es el management. Digo el management en general, después cada uno tendrá su propia camino de maestría, digamos, pero creo que todas empiezan con negocio, o todas tienen que ver con negocio, así que bueno, por eso les hablo del management. ¿Mm? Ahí yo lo que les recomiendo es que el problema siempre va a tener dos partes. Una parte que es el enunciado, donde se explica la motivación de la investigación, destacando la relevancia del tema y su impacto, donde se hace una breve mención a los resultados anteriores para poder contextualizar el problema y donde se identifica claramente cuál es la falta de conocimiento que hay que yo vengo a llenar. ¿Sí? Acá yo debería formular, ustedes ya han formulado una pregunta que han sido corregida, por eso le decía, bueno, en la AP1 por ahí quedan un poco libres como para jugar, pero ahora ya empezamos como a focalizar y a cerrar ese camino. Deberán plantear preguntas que empiecen con qué, cómo, cuándo, dónde para abordar específico el problema. Evitar el formato de preguntas binarias para que de una manera u otra haya un análisis más profundo y detallado. En el caso de un plan de intervención, formular la pregunta en términos cómo, porque esa es la mejor. Cómo siempre va a identificar un proceso o una estrategia. Y evitar plantear preguntas de una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque yo al plantear una pregunta desde lo negativo, es difícil de decir. ¿Qué le quiero decir con esto? Por ejemplo, de vuelta, un ejemplo coloquial. Yo podría preguntar por qué el cielo es celeste, o azul, digamos, no sé, celeste vamos a decir.
y podría demostrarlo y podría hacer un montón de cuestiones para verlo. Pero sería muy difícil que mi pregunta sea, ¿por qué el cielo no es rojo? Porque yo debería pasar por toda la paleta de colores y demostrar que no es ninguno de esos colores y terminar demostrando que es otro. En cambio, si lo hago positivo, voy directo a lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, cuidado con las preguntas negativas. Acá yo les dejé un ejemplo de cómo yo les propongo que lo puedan enunciar. Eh, Traten de no usar las mismas palabras, porque aparte esta es una planilla solamente de muestra, después cada trabajo se puede hacer de distintas maneras. Entonces, la motivación de este trabajo es un tema relevante debido a que, bueno, los sistemas de información eh, permiten tomar decisiones y en una organización sin información o aquello que no se puede medir, no se puede controlar, bla, 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 bla. Bueno, estudios recientes muestran que en el caso específico de, no sé, las pymes, por ejemplo, si mi empresa fuera pyme, las pymes, acá debería yo citar un caso, ¿no? Debería citar un estudio. En el caso de las pymes, son las que más sufren la falta de información y terminan tomando los dueños decisiones por instinto o su experiencia, pero que si a este instinto y a esta experiencia se le pudiera sumar información, seguramente las decisiones serían mejores, bla, 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 bla. Esta situación ha hecho que muchas pymes no puedan tomar decisiones correctas en el tiempo correcto, ¿verdad? De continuar esta situación. Bueno, ¿qué pasaría si yo no continúo sin tener información? Bueno, es probable que en el mediano plazo, largo plazo, no me convierta en una organización sustentable. Finalmente, es importante resolver esta cuestión, ya que, por ejemplo, no sé, si tuviéramos una empresa familiar, la empresa está en un proceso de cambio y cambio de generaciones, entonces es importante que la nueva generación tenga información y que la vieja empiece ya a tenerlo. Bueno, les estoy inventando mientras hablo, pero es simplemente para contarles un caso. Bueno, y luego la formulación de preguntas, que ya les di algunos ejemplos, ¿sí? Así que bueno, eso por el lado del problema. Y luego, respecto al contexto, ¿sí? Bueno, para el problema de investigación, por supuesto, el sector, el contexto, la localidad, la organización, todos los aspectos que permitan al lector entender más el caso. Esto pasó mucho en la P1, que viste, no cuentan mucho de la organización, no cuentan mucho del contexto, o sea, como que es medio vago, pero entiendo también porque la primera P es un poco, busca como un poco romper el hielo, pero ahora sí ya tenemos que enfocarnos de lleno. Entonces, ahora sí es importante que enfaticemos la relevancia del caso, o sea, porque es importante dentro del ámbito de estudio, no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista de la organización, porque es importante estudiar esta organización, ¿sí? Porque es importante, porque es relevante este tema, por ejemplo, para la práctica empresarial. Incluir datos concretos y relevantes sobre la organización, el sector, el entorno, ¿sí? Porque de esa manera queda mucho más claro y comprensible a lo que quiero ir, ¿sí? Porque, no sé, vamos a pensar, yo quiero hacer esto de los sistemas de información, bueno, pero ¿por qué lo querés hacer? ¿Será porque el sector se está volviendo muy competitivo? ¿Será porque se está concentrando el sector? ¿Será porque cada vez hay menos organizaciones? ¿Será porque necesito competir por escala? Bueno, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Sí? Identificar algunos desafíos y oportunidades, ¿sí? que tiene la organización. Esto ayuda a contextualizar más el problema y justificar la necesidad. Por ejemplo, recién les di un ejemplo eh, bueno, mira, además la organización está cambiando de mano generacional porque es una empresa familiar, entonces es importante hacerlo. O la organización está por empezar un proceso de due diligence para ser vendida, o lo que sea. Digamos, ¿por qué es importante hacerlo ahora? Y también se puede conectar con discusiones del management, ¿sí? Eh, Recuerden ahí que hay varias líneas del management. eh, Algunas hablan de la estrategia, otras hablan de los equipos, ¿sí? Sí, son como las dos grandes cuestiones de la administración, y luego vienen las subdisciplinas, vamos a decir así, que es lo que nosotros conocemos como todo lo que sea financiero y económico, todo lo que tenga que ver con las personas, todo lo que tenga que ver con las operaciones y lo comercial, ¿sí? Entonces estaría bueno conectarlo con alguna de ellas. ¿Mm? Em, y para una empresa o caso, si bien se piden 10 renglones, y no nos van a entrar 10 renglones todas estas herramientas, yo acá les cité algunas, si alguno necesita más espacio puede usarlo, pero si lo lograran resumir en 10 renglones a la aplicación de estas herramientas sería buenísimo, pero bueno, por ahí lo que hagan ahora y les queda a ustedes en borrador, o lo pueden poner en un anexo y yo lo veo también, y ustedes simplemente suman lo nuevo o lo resumido, pero bueno,
¿qué herramientas de enfoque hay? Pestel para macroentorno o contexto, FODA para entorno organizacional o para microentorno, igual que análisis 5 fuerza de Porter, ¿sí? Bueno, pueden utilizar Ansoff y BCG para todo lo que tenga que ver con producto o posicionamiento de la empresa, pueden hacer una matriz de riesgo, pueden hacer un mapa de stakeholders, todo lo que sirva a ustedes para enfocar, lo pueden utilizar. Yo acá les cité, ¿cuántas? 7, 8, pero 7. Pero hay muchísimas herramientas más de enfoque y de estrategia, pero bueno, por ahí les puede servir y no hace falta que los incluyan en esta entrega, pero yo sí les recomiendo que lo hagan porque por un lado les van a servir para su TFG, de hecho los van a poder usar para su TFG, y en caso que los incluyan, bueno, pónganlo como anexo y yo lo puedo ver, ¿sí? Pero fíjense que les cité algunas, pero tiene un montón de herramientas que les pueden servir. Vuelvo al título, ¿sí? Recuerden elegir un título que sea claro, conciso, específico, que refleje la esencia de la investigación, que identifique tanto la problemática como la organización o el tema teórico. Evitar títulos ambiguos o demasiado generales, pero también evitar títulos muy creativos. Muy creativo me refiero, eh, no sé, eh, la edad del pavo en las organizaciones que no aprenden. ¿Viste? Bueno, sí, está bueno, pero no queda claro de qué es, si es de educación, si es de capacitación, si es un problema comercial. Entonces, no está bueno ese tipo de títulos. Es mejor utilizar palabras clave en ese título que después te repetían el problema, que después te repetían en los objetivos y en las preguntas, ¿sí? Consideren incluir el tema de la organización en la investigación, si es un caso, ¿sí? Revisa la literatura existente para ver si no se superpone con trabajos previos o inclusive para buscar algunos ejemplos de trabajo que les puedan servir a ustedes para obtener ideas sobre cómo estructurar. A veces cuando uno no sabe cómo estructurar la investigación es bueno ver cómo lo investigó otro y de esa manera estructurarlo de la misma forma. Y bueno, esto que les decía recién, pueden buscar inspiración, o sea, que no se superponga, quiere decir que no sea igual, pero pueden buscar inspiración o hacer un benchmarking si quieren en otros títulos y sirve bastante. ¿Mm? Em, de vuelta, refleje si un tema específico dentro del campo más amplio del management, aseguren que esté reflejado en el título. No sería bueno que un título tenga entre más de 15, 20 palabras. Si tiene podría tener hasta 20, pero si tiene 20 es que nos ha quedado medio largo. Les digo algo, si nosotros estuviéramos estudiando la carrera de ingeniería, yo le diría, sí, lo tenés que poner tan largo para que se entienda 100% qué es lo que queremos hacer, pero por ahí nosotros en el management tenemos que tener la capacidad de explicarlo en menos palabras, ¿sí? Pueden incluir un subtítulo si les sirve, pero no lo recomiendo. Y revisen siempre que el título tenga palabras clave, que se combinen el problema y que esté en diferentes partes, ¿sí? Em, ¿Qué más? Bueno, esto ya lo dejé. De vuelta, no usar mayúsculas, revisar formatos. Los subtítulos deberían estar en cursiva. Esto es muy importante, porque por ahí yo esto hago un caso omiso, porque la verdad que no me molesta tanto, pero esto sí, redactar en tercera persona, nunca yo voy a hacer esto, o nosotros, ¿viste? Plural es muchísimo peor. Siempre decir, en este trabajo se tratará de este tema, las cuestiones que se abordarán en este trabajo son, ¿sí? Revisar las normas APA para ver cómo citar, incluir figuras y tablas. No dejen de ver el video de introducción a la redacción científica que lo tienen en anuncios, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho por el tiempo. Este video queda grabado. Les cumplí el tiempo porque les había robado más tiempo en la entrega anterior. Recuerden cumplir con los plazos. Cualquier cuestión que haya que ver con reentrega, perdón, lo podemos ver. Y no dejen de hacerme consultas, ya sea en el grupo de WhatsApp o por la mensajería interna de la plataforma, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, y los que se quieran quedar, me quedo un rato por si hay preguntas.